Bueno, seguimos en este segundo tramo de Contracara con José L. Sánchez, director del diario digital Tribuna de España. José, le quería preguntarle también en relación a este descubrimiento, esta investigación que había hecho sobre la muerte del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y que de alguna manera eso involucró una serie de factores que se fue descubriendo en esto. ¿Cuáles son esos factores que fue descubriendo en esta trama de la muerte de Botín? Bueno, el posible asesinato de Emilio Botín, antes de llegarme a mí, le llegó a Pedro J. Ramírez, el pseudo periodista español más conocido, director en la actualidad del periódico El Español, y lo iba a publicar, pero no lo publicó porque recibió un préstamo a fallidos, es decir, un préstamo de esos que no hay que devolver, de Ana Patricia Botín del Banco de Santander de 2 millones de euros. Cuando yo me encuentro con la historia, me encuentro con que ha sido presentada ante la Audiencia Nacional una querella en virtud de la cual se dice que Emilio Botín no murió el 10 de septiembre de 2014, sino la noche del 9, que no murió en su domicilio familiar de Somosaguas, domicilio que no pisaba desde hacía 3 años porque vivía separado de su mujer, de Paloma Osil, miembro del Opus Dei, y que vivía en un apartamento de lujo que se había hecho construir en la ciudad financiera del Banco de Santander. La querella dice que el amante de Ana Patricia Botín, Jesús Samper Gaviria, narcotraficante colombiano, sobrino del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, supuesta X del cártel de Medellín, fue el ejecutor a instancias de Paloma Osil, la viuda de Emilio Botín, y de su hija Ana Patricia Botín. El motivo sería que Emilio Botín había anunciado su intención de casarse con su amante, que también era del Opus Dei, fíjate que doble moral, María Sánchez del Corral, directora de marketing y marca del Banco de Santander, y le había hecho a su mujer todavía una lista muy generosa de repartición de bienes, y había comunicado a sus hijos su intención de casarse el próximo mes de diciembre. Estamos hablando del agosto de 2014. La mujer de Botín, Paloma Osil, comentó en esa reunión, antes viuda que divorciada, y Emilio Botín había elegido como heredero al frente del Banco de Santander a uno de sus hijos, a su hijo Javier, por delante de Ana Patricia Botín, que no aceptaba además su relación de más de 14 años con su amante Jesús Samper. Ella vivía en su domicilio familiar con su marido cornudo, Guillermo Morenés, sus hijos y su amante y jefe de seguridad, Jesús Samper Gaviria. Según la querella, en la noche del 9, Jesús Samper, junto con los jefes de seguridad del Banco de Santander, asesinan a Emilio Botín y se lo comunican inmediatamente a Ana Patricia Botín, que está en Inglaterra, y coge un vuelo privado en dirección a España, y con el cuerpo presente en la habitación contigua del despacho de Emilio Botín se celebra un consejo de administración irregular porque no estaba presente el consejero delegado del Banco de Santander, Javier Marín, y eligen a Ana Patricia Botín presidenta del Banco de Santander. Oficialmente, Emilio Botín fallece al día siguiente a las 8 de la mañana por un infarto de miocardio en Somosaguas, y nosotros y la querella criminal sostenemos que falleció la noche anterior, el día 9, por una inyección letal de penicilina en la ciudad financiera del Banco de Santander. No existió nunca la preceptiva autopsia, y a partir de ahí empezamos a investigar toda una novela negra que relaciona al Banco de Santander con el blanqueo de capitales y con el narcotráfico, ¿no? Y con todo ello he ido ofreciendo diversas entregas hasta llegar a 34 entregas, donde relacionamos directamente al Banco de Santander, a Emilio Botín, a los hijos de Jordi Pujol, el expresidente de la Generalidad de Cataluña, y a Juan Carlos I, el ex rey de España, en un negocio inmobiliario, en un pelotazo inmobiliario de 2.000 sucursales de compra del Banco de Santander,
Y la juez que llevaba esta investigación, que fue una de las jueces estrellas por los atentados del 15M, los atentados islamistas de la estación de Atocha, pasó de ser una juez estrella a en la actualidad estar durmiendo en las bocas de metro y vivir en la indigencia por culpa de la actuación del CNI, que la han hecho volverse absolutamente loca. Esta relación con el CNI viene de largo. De hecho, la jefa de seguridad contratada hace un mes del Banco de Santander es la que durante 20 años ha sido el número 2 del CNI, de los servicios secretos españoles, y además la encargada de las relaciones con la CIA. Y ha sido contratada porque el Banco de Santander está siendo vigilado muy de cerca por la Reserva Federal Americana tras haber sido condenado por narcotráfico en la sentencia del caso Casablanca y tras los rumores sobre el posible asesinato de Emilio Botín. Hay que pensar que la familia Botín no llega al 2% de acciones las que tiene el Banco de Santander y que el accionista mayoritario es BlackRock, que es un fondo de inversión norteamericano muy próximo a la Reserva Federal Americana. A partir de la publicación de todas estas circunstancias en las que relaciono a la ex vicepresidente del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de haber tenido conocimiento del posible asesinato y no haberlo puesto en conocimiento de la autoridad judicial, es decir, de ser presunta cómplice de asesinato. No he recibido ninguna querella criminal, pero sí que he recibido extorsiones, intentos de compra, amenazas e incluso un intento de atentado contra mi vida que me recomendó tener que salir de España, y el día 25 del mes pasado tuve que salir hacia un país indeterminado del tercer mundo en el que en la actualidad me encuentro. Esto contado una novela de espías, pero es totalmente cierto, ¿no? Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, es quien de verdad tiene el poder en España, ¿no? No mandaba Mariano Rajoy ni manda Pedro Sánchez. Manda Ana Patricia Botín, la directora del Banco Santander, miembro del Club Bilderberg, su padre Emilio Botín, masón también, y también con unas relaciones absolutamente claras, meridianas y diáfanas con la masonería internacional y con George Soros. ¿Esto impacta en algo en el presidente Rajoy? ¿Tiene algo que ver la salida de Rajoy, los grados de corrupción del PP, o algo tiene que ver con Santander? Tiene mucho que ver. Mira, primero, en España nos hicieron creer, o les hicieron creer a la gente, a mí no, por supuesto, que el problema era el bipartidismo y que el problema era que solamente había dos partidos políticos y por eso había corrupción. Y el propio sistema lanzó dos partidos nuevos, lanzó Ciudadanos y lanzó Podemos, ¿no? Por un lado intentó recuperar el voto descontento de la derecha, que se iba a la abstención, y por otro el voto de la izquierda, que se iba a la lucha callejera, intentó canalizarlo en una opción que acabara, empezara en el comunismo, pero acabara en la socialdemocracia, como ha sido Podemos. Y esto ha demostrado que el problema de España no era el bipartidismo, sino la partitocracia, que la corrupción es inherente al sistema de partidos políticos de España. El Banco de Santander es el principal financiador de todos los partidos políticos de España. El pasado martes acudía a la Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados Rodrigo Echenique, representante del Banco de Santander, y ningún partido político tenía el valor, ni siquiera los pseudocomunistas de Podemos, de hacer ninguna pregunta a este respecto. Como ningún perro muerde la mano del amo que le da que de comer, ¿no? Entonces, la relación es evidente. Por otro lado, por si no lo sabes, Mariano Rajoy es masón y también su abandono del poder de España obedece a la orden que recibe del gran maestre de la logia masónica en España, que le obliga a no presentar batalla a la moción de censura de Pedro Sánchez. En esto también, por supuesto, mencionaste que tiene que ver tanto el mundo. Y este Sánchez, el nuevo presidente del gobierno español, ¿está ligado en algo también con ellos? Perdona, no te entendí la pregunta. No, sí, pregunto si Sánchez, el nuevo presidente del Estado español, tiene algo que ver con esto también. Vamos a ver, te digo directamente, Mariano Rajoy hizo una dejación de funciones absoluta cuando los servicios secretos españoles
siempre habían dependido del Ministerio de Defensa. Cuando Ana Patricia Botín accedió al Banco de Santander, antes de que accediera al Banco de Santander, Soraya Sáez de Santamaría es nombrada vicepresidente del gobierno y Mariano Rajoy le quita a Defensa los servicios secretos, el CNI, y los pasa a disposición de Soraya Sáez de Santamaría. A partir de ahí, la vicepresidencia del gobierno hace un entorpecimiento en todo lo que ha sido la investigación periodística y judicial de la extraña muerte, la extraña circunstancia de la muerte de Emilio Botín, del banquero Emilio Botín. Por lo tanto, hay una relación directa entre el entorpecimiento gubernamental para saber las verdaderas razones de por qué fue asesinado Emilio Botín. Te he dicho antes que en esas razones guarda secretos que incluso afectan a la más alta magistratura del Estado. Entonces, al jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, del que ahora se están sabiendo muchas cosas que nosotros venimos divulgando y publicando hace mucho tiempo. Y en eso, fuera del narcotráfico, fuera de las internas ahí en España, ¿salpica alguna otras autoridades o de otros países que tengan que ver? Porque Santander como banco está en todo el mundo, ¿no? Por lo menos en América tenemos sucursales del Banco Santander. ¿Salpica algún argentino, por ejemplo, o algún sudamericano? Evidentemente, el último artículo que publiqué la semana pasada, primera parte, fue el secuestro jamás contado en el año 99 de Ana Patricia Botín. Es raro que un hecho ocurra y hoy en día no se encuentre en Internet. Pues no se encuentra en Internet que Ana Patricia Botín, estando con su amante y jefe de seguridad en Buenos Aires en noviembre de 1999, fue retenida por 3 banqueros, cuyo nombre revelaré en la próxima entrega de este artículo, y no le dejaron salir de Buenos Aires por una deuda que tenía Emilio Botín por una cuestión, parece ser, de narcotráfico. Aún así, lograron despinzar a sus captores y escaparon a través de un aeródromo privado que hay próximo a Buenos Aires, rumbo a Bogotá. Pero en Bogotá fue secuestrada Ana Patricia Botín y estuvo un mes secuestrada a cargo de 2 familias muy importantes colombianas. El secuestro duró un mes, se le pedía $30 millones a Emilio Botín, y a pesar de que Emilio Botín era una persona extraordinariamente tacaña, no es que no quisiera pagarlos por la vida de su hija, es que tenía muy encima la Reserva Federal Americana y no era tan fácil obtener un cash de $30 millones. Para conseguir su liberación intervino Fernando Fernández Tapias, ex vicepresidente del Real Madrid, expresidente de la patronal española y un muy conocido empresario español. Al final se consiguió la liberación de Ana Patricia Botín, pero se han ido pagando por plazos todos los años las cantidades pendientes por esta cuestión del narcotráfico. Parece ser que la dimisión del consejero delegado Javier Marín nada más toma posesión Ana Patricia Botín como presidenta del Banco de Santander, nada más producirse la muerte de su padre, supuestamente inducida por ella y por su madre. La dimisión, como digo, del consejero delegado es porque se niega a pagar el último plazo de este secuestro producido en el año 99. Pero hay más. Uno de esos secuestradores era Víctor Maldonado, el causante del crack económico que se produjo en Colombia, reclamado por el Estado colombiano, pero que no era entregado por las autoridades españolas porque tenía la doble nacionalidad. Nada más llegar a la presidencia del Banco de Santander, Ana Patricia Botín consigue que sea extraditado a Colombia el narco Víctor Maldonado. La segunda parte de esta entrega la vamos a hacer en breve y me vas a permitir que no os adelante todavía en los acontecimientos. Diremos que 3 banqueros argentinos estuvieron involucrados y adelantaremos otros muchos datos que relacionan al Banco de Santander, por supuesto, fundamentalmente en 3 países hispanoamericanos: Brasil, México y Colombia,
y con la añadidura de Argentina. Y el Banco Santander, que juega un rol de honestidad, es un banco confiable. Ya con toda esta historia, la verdad que ha dejado que desear a los argentinos, especialmente por el fundamento que cumple el banco. Estamos ansiosos en saber cuáles son los otros bancos que han participado también en estos hechos para poder apuntarlos con el dedo, ¿no? El dato te lo voy a dar, pero también te voy a adelantar uno. Si yo fuera un impositor del Banco de Santander y vosotros que habéis tenido la experiencia del Corralito, ya estaría sacando mi dinero del Banco de Santander, porque las cuentas que presenta el Banco de Santander en el último Consejo de Administración son falsas, están absolutamente maquilladas con unos resultados de la sección brasileña del Banco de Santander absolutamente falsos, como vamos a demostrar, y el Banco de Santander, al que se le ha entregado por un solo euro el Banco Popular, es decir, para que el telespectador lo entienda, un supuesto banco que está en una situación irrecuperable, porque no era así en España como el Banco Popular, el gobierno lo rescata, lo sanea, es decir, acaba con su deuda y se lo entrega por un euro al Banco de Santander. Bueno, pues el Banco de Santander se encuentra en una situación peor a la que se encontraba el Banco Popular, y ahora mismo el Banco de Santander se encuentra en una situación de absoluto rescate bancario internacional, y de todo esto les vamos a dar sobrada información sin ningún pelos en la lengua, como estás viendo que estoy haciendo ahora. Por esto tengo que andar escondiéndome, ¿no? Por estar ofreciendo todo tipo de intereses, de informaciones que afectan a gente muy, muy, muy poderosa en el mundo. ¿Hay algún banco sólido en el sistema español? Sólido, ¿verdad? Probablemente no se libre ninguno, pero el Banco Santander está mezclado de una manera especial. Nosotros, sabes que durante la semana pasada fueron las elecciones primarias para elegir al candidato del Partido Popular que iba a suceder a Mariano Rajoy, y quinielas entre Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del gobierno, con Mariano Rajoy y un joven Pablo Casado, se inclinaban de manera 8-2 a favor de la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría. Advertimos que íbamos a publicar informaciones suficientes sobre su relación con el posible asesinato de Emilio Botín, que le iban a dejar fuera de juego de la carrera a las presidenciales, que o tendría que dimitir, o si no dimitía, serían los propios afiliados al Partido Popular los que no le votarían. Y así ha sido. Es decir, hemos publicado 3 informaciones que vinculan clarísimamente a Soraya Sáenz de Santamaría con el posible asesinato de Emilio Botín, con su conocimiento y su no comunicación a la autoridad judicial, y con las actuaciones irregulares de los servicios secretos españoles en favor del CNI, del Banco de Santander. De hecho, la jefa del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, nada más entró Pedro Sánchez en el nuevo gobierno, lo primero que hizo fue fichar por el Banco de Santander, y les anticipo que Soraya Sáenz de Santamaría, tras tomarse unas pequeñas vacaciones, tras el varapalo de tener que dejar la política, va a fichar también por el Banco de Santander. En las informaciones que pusimos sobre la mesa hizo que cambiaran absolutamente las encuestas y que no fuera elegida líder del Partido Popular en favor de su joven oponente Pablo Casado, ¿no? Es decir, todos los bancos, el sistema en general está manchado, pero el Banco Santander de una manera especial, ¿no? José, ¿tu exilio se debe a que recibiste algún tipo de amenazas o es un autoexilio que has determinado por los peligros que esto acarrea, tocar puntos tan sensibles? O sea, mi exilio se debe a que estaba amenazado, una amenaza triple, una amenaza que podía venir directamente de los cárteles del Cali y de Medellín, que estoy denunciando en relación con el Banco de Santander, una amenaza que podría venir de la propia familia Botín, a quienes estoy acusando de ser inductores del asesinato del marido en el caso de la viuda y del padre en el caso de Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, y una tercera y más peligrosa de todas las amenazas que podrían venir de los propios servicios secretos españoles del CNI. Bueno, y eso te llevó a que tuvieras que irte.
obviamente. Cualquier punto sensible de esa naturaleza, bueno, el sistema pone todos sus anticuerpos para eliminarlos. O sea que uno tiene que salvar la vida, ¿no? Para poder seguir. Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de un intento de asesinato contado por la propia persona que había sido contratada para asesinarme, y cuenta además el día, el momento y la hora en que lo iba a hacer y por qué no lo hace, por una extraordinaria presencia policial, un día que yo iba a presentar un libro en una conferencia, y todos los datos coinciden. Por lo tanto, los avisos que recibí desde los propios servicios secretos de algún buen amigo que tengo de que abandonara urgentemente España no estaban desencaminados, ¿no? Como yo le dije a mi hija que no podía entender por qué su padre se tenía que ir de España, pues es mejor que lo tenga a miles de kilómetros que no que se lo entreguen en una caja de pino, ¿no? También advertí que no pensaba suicidarme en ningún caso, que si aparecía muerto por una sobredosis de barbitúricos o si mi coche se despeñaba por un desfiladero, como han pasado con otras personas en relación con el Banco de Santander, o si por la calle era asaltado y moría acuchillado por algún ladrón, que la gente supiera bien en quién tenía que poner los ojos, ¿no? No tengo ninguna voluntad de morir, y en caso de pasarme algo, seré uno más de la cadena de muertes que se han producido tras la muerte en circunstancias irregulares del expresidente del Banco de Santander, Emilio Botín. Creo que te lo estoy diciendo bastante claro. José, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Deseo de todo corazón que se aclaren todas las cuestiones, que puedas volver a España y que rija una libertad que no existe en la prensa, lamentablemente, ni tampoco las mafias están enquistadas en todos los poderes, y eso está demostrado, pasa en todos los países, no cabe la menor duda. Pero bueno, uno tiene que seguir combatiendo diciendo la verdad, y yo la verdad que te felicito por el coraje, por la fuerza, ¿no es cierto? Y por todo lo que decís en Tribuna de España, que creo que es más que claro, más que contundente de todas las noticias que veo que se van publicando. Así que agradezco muchísimo por esta entrevista, rezamos para que esté todo, para que Dios nos proteja, que por lo menos es la única aliento que nos da para seguir adelante y con la protección de Él. Así que agradezco muchísimo por esta entrevista. La gratitud es mía. Además somos dos medios que creo que tenemos un ideario editorial muy similar, compartimos una visión del mundo, una visión cristiana, una visión donde el hombre sea portador de valores trascendentes, una visión patriótica también, y entendemos la patria de una manera similar, es decir, una patria en favor de los descamisados, que decía Evita, ¿no? En favor de los más desprotegidos. Creo que compartimos muchos ideales y muchos valores, y ojalá esta entrevista sea el principio de un largo camino de trabajo conjunto que podamos hacer entre la Tribuna de España y TLV1, la canal de televisión de Argentina. Muchas gracias por vuestra entrevista. Muchísimas gracias, y así será. Un enorme abrazo, Joselo, gracias. Un abrazo a todos los televidentes. Gracias a vosotros. Chao. Hasta luego. A todos ustedes, bueno, ya fue muy rica. Obviamente uno, para poder plantear las cosas, tiene que tener mucho coraje, tiene que haber mucha voluntad, tiene que haber mucha entrega, tiene que haber mucho amor en la patria. Bueno, eso yo creo que hay muchos camaradas, amigos, compañeros en el mundo de la disidencia, en el mundo del revisionismo, que paralelamente nos vamos conectando y vamos uniéndonos, porque en realidad esto es un elemento que viene a nivel mundial. Obviamente es el pensamiento único, el nuevo orden mundial, el gobierno único que impone dictatorial y sanguinariamente, si es necesario, su agenda. Sin duda, el valor de José L. Sánchez tiene que ver contra la corrupción, que es lo que nosotros también combatimos desde Argentina. El tema de la corrupción de menores, la destrucción, nuevo idea de sexo, de deseo, lo mismo que el LGTB, ahora también se incorpora la pederastía,
y seguramente muchas otras depravaciones y degeneraciones más, que forma parte de la agenda para corromper al hombre, destruir al hombre en su integridad, en su moral, ¿no es cierto?, en su sentido de trascendencia. Pero es la agenda del nuevo orden mundial. Es la agenda que elimina la libertad de verdad para imponer la libertad partidaria de lo que ellos quieren. De la misma manera la justicia, ¿no? La justicia ya no existe, es muy poca, es muy difícil encontrar. Los jueces, será por toda esta masonería, el sionismo, estos poderes ocultos, este servilismo que existe y sumisión que existe de nuestros poderes políticos, judiciales y legislativos a estas nuevas agendas que se imponen a nivel mundial. Yo creo en Soros, que verdaderamente es un canalla, no cabe la menor duda. El tema es qué hacemos nosotros para contrarrestar. Esta agenda se viene dando hace mucho tiempo. Cada uno hace individualmente, pone el cuerpo, pero deberíamos trabajar en una agenda propia, tal vez una agenda propia, de cómo rebatir todo esto, cómo adelantarnos, ¿no es cierto?, a que esto no nos agarre desprevenidos o nos tenga que luchar en una coyuntura que ya está, ya vino el agua encima. Muy difícil frenarla con las manos, siempre nos va a mojar. Es decir, ¿cómo nosotros nos adelantamos? ¿Cómo presionamos sobre los medios de comunicación para que vuelva de vuelta a cierta normalidad? ¿Cómo controlamos la internet? ¿Cómo controlamos nuestras fronteras? ¿Cómo controlamos nuestra familia? La política misma. Es una tarea muy dura que tenemos todos en el mundo, particularmente los argentinos, que ahora lo estamos viendo y lo estamos palpando, ¿no? Donde nuestras tradiciones, el país tranquilo, de una vida tranquila, disipada, el asado, el mate, los amigos, es como que ya eso va desapareciendo, se va licuando, ¿no? Donde ese patriotismo que la gente estaba dispuesta a dar es como que se ha menguado, ¿no? Y ahora entramos en una cobardía generalizada. Son pocos los que ponen el cuerpo, hay que apoyar a esos pocos, pero también tenemos que salir muchos a la calle y frenar particularmente esta ley del aborto, cómo cada uno en su provincia tiene que salir y generar una verdadera revolución contra los senadores que voten a favor del aborto, o los mismos diputados. Insisto que no deben tener un cargo público nunca más en su vida, porque son asesinos. Y el asesino ya está marcado, porque el asesino es justamente sobre el más indefenso. Pero también asesinan la economía, asesinan la política, asesinan el país, asesinan las Fuerzas Armadas, asesinan la educación, asesinan la familia, asesinan la iglesia, asesinan la fe. Son verdaderos asesinos que están ocupando los cargos públicos y que en beneficio del bien común siguen asesinándonos. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta, que dejamos las cosas pasar. Deberemos reaccionar. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLB1. Toda la verdad primero. Gracias por acompañarme.